Jesús aparece a 500 discípulos. Desde este lugar, que está a algunas horas al sur de Tiberíades, se dirigió Pedro con los demás y mucho pueblo hacia el oeste, a un lugar elevado que tenía por el norte un valle muy fértil que en invierno se cubre de pasto verde, pues está cruzado por un arroyo que con los calores de verano se suele secar. A veces el valle se inunda por las lluvias y las aguas que caen de los montes vecinos. Se detuvieron en una montaña aislada que tenía casas alrededor, huertas y jardines esparcidos por las colinas. A la altura donde llegaron, llevan 5 caminos y en la cima hay un espacio bastante grande como para pasear cómodamente un centenar de personas. Se goza desde allí de una espléndida vista, con el mar de Galilea y sus alrededores. No lejos de aquí está el monte donde Jesús multiplicó los panes, en estas cercanías fue donde Jesús pronunció el sermón de la montaña. El pozo de Cafarnaúm está situado al pie de esta comarca. Se encontraban aquí también los otros apóstoles, muchos discípulos y las santas mujeres, menos la Madre de Dios y la Verónica. También estaban la mujer y la hija de Pedro. Las mujeres de Andrés y Mateo habían venido desde Betsaida. Había además muchas otras personas. Los apóstoles y los discípulos sabían que debían reunirse aquí. Se distribuyeron algunos bajo techumbres y otros al aire libre. Pedro contó a los demás apóstoles y a las mujeres el prodigio de la pesca y se juntó con los demás en la montaña, donde la muchedumbre había sido ordenada por los discípulos. En la montaña había un lugar más hondo y en esta hondura se levantaba una columna a donde se podía subir para enseñar desde allí como sobre un púlpito. Esta hondura tenía alrededor como gradas en círculo desde las cuales se podía ver y oír al predicador. Pedro repartió en 5 grupos a los oyentes conforme a los 5 caminos que llevaban a la montaña y a cada grupo señaló un apóstol para que instruyera, ya que a él no le podían oír todos. Pedro ocupó la cátedra cubierta de musgo y los oyentes se dispusieron en torno de él. Predicó sobre la pasión del Señor y su resurrección, sobre las apariciones de Jesús y la necesidad de seguir su doctrina. He visto a Jesús venir por el mismo lado por donde Pedro había subido la montaña. Las santas mujeres que estaban en la falda de la montaña se echaron de rodillas a sus pies. Él les dijo de paso pocas palabras. Cuando Jesús pasó entre la muchedumbre, resplandecía, y algunos se estremecieron y temieron, estos no permanecieron fieles. Jesús se adelantó al medio, donde estaba Pedro en la columna, y habló de dejarlo todo, de seguirle a él y de las persecuciones que sufrirían por causa de su nombre. Cuando oyeron estas cosas, unos 200 de los presentes dejaron la montaña y se fueron. Cuando estos se hubieron ido, dijo el Señor que no había hablado sino mansamente, para no escandalizar a los débiles. Ahora, en cambio, habló seriamente de las penas y persecuciones que sufrirían los que le siguen en la tierra y del gran premio que tendrán en el cielo. Dijo estas cosas a los apóstoles y discípulos, como ya había hablado en la última enseñanza que impartió en el templo. Les ordenó lo siguiente, que se quedasen en Jerusalén y cuando les hubiese mandado el Espíritu Santo, bautizasen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y tratasen de fundar enseguida una comunidad. Luego les indicó cómo debían repartirse para predicar y fundar comunidades en otras partes, reunirse para partir de nuevo, y que finalmente serían martirizados, dando testimonio con su sangre. Mientras hablaba Jesús, he visto que las almas de los patriarcas estaban allí, pero invisibles para los demás. Jesús desapareció de su vista en medio de ellos como se apaga una luz, muchos se echaron a sus pies con el rostro en tierra. Pedro siguió predicando y luego oraron. Esta fue la principal de las apariciones en Galilea, donde Jesús enseñó y mostró a todos su resurrección. Las otras apariciones fueron todas más en particular y a menos personas. A Pedro, Tadeo, Andrés y Santiago el menor los he visto después en otro lugar, donde curaron enfermos a los cuales no habían podido sanar antes cuando estuvieron en Sichar. Su falta estaba en que habían obrado esa vez, no en humildad, como quienes dan lo que habían recibido de Jesús,
sino con cierta ostentación y el intento de imitar la dignidad del Señor. Por esta razón no pudieron conseguir lo que deseaban. Ahora los veo hacer un gran acto de humildad que me conmovió, se hincaron y les pidieron perdón por no haberles podido ayudar la vez pasada. Todos estos enfermos sanaron de sus males, había aquí gente que había venido hasta de quedar. Los sanados quisieron acompañar a los apóstoles hasta Betania para celebrar allí el sábado. Cena en Betania y en el cenáculo. He visto a los apóstoles en Betania. Habían acudido unos 300 creyentes entre los hombres y unas 50 mujeres que habían dado sus bienes a la comunidad. María Santísima había venido de Jerusalén y se hospedaba en la casa de Marta y Magdalena en Betania. Se preparó un ágape solemne, partiendo el pan y pasando las copas, en el corredor abierto de la casa de Lázaro. Pedro enseñó ante una gran muchedumbre. Había espías entre los oyentes. Cuando Pedro les decía que debían dejarlo todo y venir con ellos, que les daría lo que necesitaran, se reían los espías y se burlaban, diciendo que él mismo nada tenía, pues era un pobre pescador que en lugar de mantener a su mujer vagaba de un lado a otro. Pedro predicaba más por orden de Jesús que por su propia voluntad y celo interior. Esto lo consiguieron después de Pentecostés, con el Espíritu Santo. Pedro solía predicar él solo. Cuando había mucha gente que no le podía oír, entonces señalaba a otros lo que debían enseñar a los oyentes. Desde que fue revestido con el manto por Jesús y después de haber comido el pescado milagroso, Pedro no era el mismo de antes. Mostraba otra fuerza, otra virtud que había recibido. Todos lo reconocieron como jefe, como boca y mano de la nueva comunidad y como su cabeza. Yo tuve la certeza, en la profecía de Jesús sobre la muerte de Pedro y el futuro de Juan en el lago de Galilea, cuando le dijo: apacienta mis corderos, como si Pedro hiciera eso en todos sus sucesores, cuidando y guiando el rebaño por los pastos mejores hasta el fin de los tiempos, mientras Juan debía permanecer en las fuentes de las aguas que debían refrescar a las ovejas del rebaño, me parece explicarlo diciendo que el trabajo de Pedro pertenece más al tiempo y al orden exterior, que pasaría a sus sucesores, y que la influencia de Juan debía ser más en lo interior, en el celo y en el envío de mensajeros llenos de entusiasmo. Pedro es la roca, el edificio, y Juan debía ser el correr, una nube, una tempestad, un hijo del trueno y un mensaje de la voz. Pedro debía ser la caja y el encoraje del arpa, Juan debía ser como el sonido y el viento a través de las cuerdas. No puedo expresar mejor la íntima persuasión que tuve de todo esto. Destrozos y obstáculos en los lugares sagrados. De Jerusalén han venido a Betania unos 50 soldados de la misma clase de los que habían prendido a Jesús en el huerto de los Olivos. Pertenecían a la guardia del templo y a los sumos sacerdotes. Empleados del Sanedrín también aparecieron en la casa consistorial de Betania, los cuales citaron a los apóstoles. Pedro, Tomás y Juan comparecieron y contestaron con valor a las acusaciones de que tenían reuniones y promovían desórdenes en todas partes. He visto soldados que rodeaban la casa de Lázaro. Los empleados de Jerusalén celebraron la audiencia en público delante de la casa consistorial, pero los jefes de Betania contradijeron sus afirmaciones diciéndoles que si tenían algo contra esos hombres se los llevasen presos, de otro modo no promoviesen desórdenes en la ciudad con la fuerza pública. Pedro, para evitar mayores males, despidió a 123 de los fieles creyentes diciéndoles se buscasen albergues en los lugares más cercanos y que tenían todo en común. Las 50 mujeres se dividieron en grupos, recluyéndose en diversas comunidades. Pedro citó a todos en Betania para el día de la ascensión del Señor. Los apóstoles se dirigieron de Betania al cenáculo de Jerusalén donde bajo la lámpara, oraron delante del Santísimo. Había entre ellos 7 discípulos. No pudieron llegar caminando por el lado de la ciudad al cenáculo, el camino había sido cortado en esa dirección, tuvieron que hacer un rodeo y llegar por el mismo camino que Pedro y Juan tomaron el Jueves Santo para llegar al cenáculo.
Había en los alrededores muchos albergues para forasteros y los verdaderos judíos no tenían allí sus habitaciones. Estos judíos contrarios habían declarado cesantes en sus empleos a los creyentes que seguían a Jesús y se juntaban con los discípulos y apóstoles. Ahora habían cavado fosos para impedir el paso a los lugares donde Jesús había caído o sufrido, camino del Calvario. También habían hecho levantar paredes donde vivían y frecuentaban los discípulos. Me admiraba de verlos andar por una calle y de pronto encontrarse encerrados y tener que volver a desandar el camino hecho. He visto que los amigos de Jesús iban de noche y abrían los caminos que los judíos habían cerrado de día. También destrozaron todos los lugares que eran mayormente sagrados para los creyentes, por haber Jesús obrado algún milagro o padecido y enseñado. Los lugares por donde Jesús había andado con sus discípulos, enseñando, sanando, o donde se había detenido, fueron devastados, poniendo obstáculos en el camino o cerrándolos con cercos. En algunos sitios hasta llegaron a poner trampas con fosos disimulados para que los creyentes piadosos cayeran adentro. He visto que Dios permitió que malos judíos cayeran adentro. El monte Calvario fue obstruido con cercos y árboles atravesados en el camino, para hacer intransitable el sendero que llevaba hasta él. Su cima fue destruida e igualada, y la tierra, sacada de allí, desparramada entre los 5 montículos cubiertos de pasto que formaban la altura del mismo obstruyendo ahora los senderos. Mientras sacaban la tierra del monte para desparramarla, he visto que quedó una piedra blanca que tenía un oso donde estuvo plantada la cruz. He visto que trabajaron mucho para sacarla de allí, usaron palancas y todos los medios para desarraigarla, pero la piedra se hundía cada vez más en el hoyo que tenía un codo de hondo. Entonces echaron tierra encima. No tocaron el sepulcro, porque era propiedad de Nicodemo. La cabeza de Cristo, en su sepultura daba hacia el oriente. Si al mediodía se salía del sepulcro se tenía el sol sobre sí y a la derecha el occidente. Tuve la persuasión de que serán juzgados como los enemigos de la sangre de Jesucristo todos aquellos que destruyen las cruces de los caminos, capillas, iglesias, oratorios antiguos, como también las antiguas cristianas costumbres y todo lo que especialmente mira a la historia de la redención, como son edificios sagrados, cuadros, escrituras, costumbres, fiestas, plegarias, etc.